17 de agosto, esto es Mesa de Redacción, Impacto TV. Y pues los sucesos de terror no terminan. Ahora tocó en España, en esa nueva forma que tiene el terrorismo de causar pánico entre los ciudadanos, que se ha dado ya en otros países, ahora en España. Recientemente, ayer o antier, otro vehículo arrolló a una multitud, en esta ocasión en una zona muy concurrida en Barcelona. Se hablaba por ahí de varios muertos. 13. El número 13. El número final hasta contabilizar hasta ahorita, los que se comprobaron que habían fallecido hasta hace una hora y media aproximadamente. Se hablaba de 13 personas fallecidas. No había mucha seguridad porque luego regresaban otra vez a que nada más era una, eran dos o eran 3 personas. Iba a haber una rueda de prensa a las 7 de la tarde, que era hora de España, pero bueno, pues causa pánico. Las autoridades investigan otros lugares cercanos en los que pueda ocurrir casos parecidos, y decíamos, apenas antier ocurrió otro hecho similar. Juan. Bien, bueno, pues en este momento está en la PGR Emilio Lozoya enterándose formalmente de lo que hay o no hay en su contra del caso Odebrecht. Hay que recalcar que él pidió desde mayo pasado que la PGR lo citara para lo mismo, para que lo enterara de que si había o no fundamento en lo que se publica en la prensa mexicana y en la prensa internacional a partir de declaraciones de funcionarios de Odebrecht convertidos en testigos protegidos. Emilio Lozoya llegó a México hace 2 días, sí, hace 2 días, y ayer estuvo trabajando, me imagino, en su presentación de hoy, y a las 6 de la tarde, contra la opinión de todos aquellos que han dicho de que había oído de que no iba a regresar a México, de que por la regla general de los que acusan aquí en México por corrupción hay que los ir a traer a otros países, que los detengan allá las policías de los países en donde están y regresarlos a México. No, Emilio Lozoya regresó a México, está en la PGR, y a las 6 de la tarde en el Hotel María Isabel, en el Paseo de la Reforma, frente al Ángel, 6 de la tarde dará una conferencia de prensa. Bueno, ahí estará Impacto para preguntar. Roberto Cruz en concreto, irás a la... Yo. Pues sí, ¿no? Hizo como el piporro. Sí. ¿Qué le hago? Ahorita agarro el expediente. Deben ser 5,000 fojas. Hugo. Bueno, ya hace unos momentos empezó pues el análisis para el proceso de destitución de Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac. Inmediatamente en la comisión se está pidiendo que comparezcan para este tipo de análisis Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, también Germán Almeida, el secretario de Seguridad Pública, y el procurador Edmundo Garrido, bueno, como testigos y para que aporten elementos. Obviamente la Asamblea Legislativa necesita elementos de prueba para que vaya a la destitución, y él, en este proceso, hay una defensa también por parte del delegado, que seguramente Morena, que es la fracción que se opone a esta destitución, pues va a tener que ahí cabildear, porque estamos hablando de que ya existen 23 firmas. Habíamos comentado el lunes que eran 22 son las necesarias, es la tercera parte para que se vaya a la votación sobre la destitución del delegado, algo que no se había visto en el Distrito Federal, y bueno, yo creo que va a ser historia, porque ya a partir de acá van a ser alcaldías, ¿no? No, y del DF nunca se volverá a ver, porque ya no existe. En la Ciudad de México. Sí. No, ya van a ser alcaldías. Bueno, pues habrá otro procedimiento, ¿verdad? Sí, pero es inédito en la Ciudad de México.
quizás el último antecedente es el de Andrés Manuel López Obrador. Como jefe de como gobierno. jefe de gobierno en la Como Cámara de gobierno. Diputados y Sí. que se defendió, Sí, eso es. ¿verdad? Creo que no se defendió, no, lo simplemente escuchó. No llegó la PGR de marcha atrás y no avanzó No, esto. digo, pero en la Cámara. Sí, en la Cámara se presentó. Sí. Y recuerdo que aquel subprocurador se enojó contigo en una entrevista, ¿te acuerdas que te hacía así que te quería Dígame, meter? mije, ¿no? Dígame, mije, te quería meter a la cárcel. No, jugamos espadita. Y un poco nomás él tiene dedo. Y que le hago así, saco el mío. Esa es otra cosa. Y luego, bueno, pues ahí estaba Marisela Morales, que luego fue Procuradora General de la República, Así es. quien realmente llevó el caso en contra de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y la Cámara de Diputados, pues, votó a favor de la destitución de Así es. Andrés Manuel. Pero Ya después no hubo defensa porque la PGR se echó para atrás, ¿no? realmente porque fue primero Gaby Cuevas a pagar la fianza. Sí. Y ya todo después pasó. Convencieron a Vicente Fox de que había que dejarlo participar en la elección, ¿verdad? Así es. Y fue nuestro amigo que fue presidente del PAN, Manuel Espino Barrientos. quien Barrientos. convenció a Manuel Vicente Espino Fox. Barrientos desde un principio, él dice, ya es demasiado tarde, pero bueno, es peor que se le victimice. Pero desde un principio él dijo, por favor, no hay que ir para allá, lo vamos a victimizar. Y él tuvo razón porque llegó un momento en que ahí el rating de Andrés Manuel Sí, verdaderamente se fue a las nubes, ¿no? Porque, pues para esto sí tiene un muy buen manejo Andrés Manuel López Obrador. Digo, Así es. pues bueno. Pero bueno, ahora se trata, hay muchos elementos, sobre todo de crimen organizado. En ese momento era una violación de un amparo y demás, el jefe de gobierno. Ahora obviamente se le acusa de nexos con el crimen organizado porque tendría familiares trabajando en la administración de la delegación. Además, el hermano de él era el que controlaba a los mototaxis, ¿no? De la Que les delegación. llevan, que dicen que son halcones de del Felipe narco, de ¿verdad? Jesús Pérez el López, ¿no? Sí, hay muchos elementos y han ido saliendo mucho más cosas, y obviamente esto no nada más se trata del delegado de Tláhuac, de Rigoberto Delegado. Esto viene de ser una historia que viene desde los delegados del PRD, ¿no? En Tláhuac. Sí. Nada más que pues a él le está Bueno, tocando esto. es que ahora se llama Morena, pero no se llama PRD. Por supuesto, así ¿Verdad? es. Son los así es. mismos. El del PRDista. Por cierto, ayer se cambió Otro. otro perredista, ¿no? El exdelegado de Iztapalapa, que ahora es diputado, cuestionadísimo porque él fue el que de alguna manera se le acusa de haber refugiado a José Luis Abarca Velázquez, al exalcalde de Iguala y a María de los Ángeles Pineda, su esposa, en Iztapalapa. Ahí los capturaron. Y después el delegado choca una Cherokee que era de una Cherokee como él él es es. En el Pedregal, ¿no? Él es, ¿eh? En el Pedregal, ¿no? Sí, ese fue el que se cambió. No, una fichita, ¿eh? Te digo, está reclutando a puro elementazo, Andrés Manuel. Él choca una Cherokee que se la proporcionaba los contratistas. Tenía dos Cherokees de contratista. Me acuerdo del caso. Terrible, terrible. Y ahora se va huyendo, tiene un olfato político brutal, eso sí, digo, como todo buen pillo, y se va. No, y Alejandra Barrales acaba de descubrir la figura del caballo de Troya, ¿no? Los que se fueron eran caballos de Troya. No, hombre, era una caballada. No, y dice caballito. Caballito. Sí, de así Troya. es. ¿Caballito? Sí. Oye, Hugo, pero esto de que se cambia de partido, este exdelegado, ayer hubo un anuncio también de Andrés Manuel, donde dice que el 3 de septiembre 10 legisladores del PRD se van a anunciar que se van con él. Es un evento que está agendado con Andrés Manuel, donde va a haber, según la nota y el aviso de él, ¿no?, que va a haber empresarios, comerciantes, campesinos, intelectuales, artistas, y estos 10 legisladores del PRD. ¿Y Alejandra? No, Alejandra se queda sola. No, Alejandra es senadora, recuerden, es legisladora. Bueno, pues hoy en la comparecencia de Lozoya, del ex director de Pemex en la PGR, no hay que esperar mucho porque va solamente a ser enterado del caso que podría existir en contra de él. Lo importante es la conferencia de prensa. Cuando se presente, ¿cuántos periodistas crees que vayan? No, bueno,
Yo creo que va a haber ahí posiblemente cientos de periodistas, porque es un caso internacional, ¿no? Digo, seguramente también va a haber agencias extranjeras, es obvio, ¿no? Creo que sí va a estar muy nutrido. No es un novato, Emilio Lozoya, creo que viene preparado para este tipo de cosas. Yo creo que va a leer un texto y luego aceptará preguntas y respuestas. Así es. Y no creo que acepte más de 5 o 10 preguntas y respuestas, sino se va a volver ahí. Oye Juan, y además hay una parte que no se ha hablado mucho, ¿no? Que es la parte como trabajador en la iniciativa privada, ¿no? Que es una parte que puede aportar mucho en este asunto, ¿no? Sí, nunca había trabajado en el gobierno hasta que llegó a director de Pemex. Y hablar en la iniciativa privada, no hablamos de que tuvo un trabajo. No, él tenía... Fue consejero de muchas empresas en el mundo. Varias empresas, ¿no? Digo, él tendrá que aclarar ahí, por cuánto tiempo. Me imagino que la IP paga muy bien. Manejaba un fondo de inversión, creo que de $1,500 millones. Así es, o sea, vaya, cuando uno se sorprende de que compra una casa de 30 y tantos, 38 millones de pesos, es porque no vivía en México. Entonces, vino a vecindarse en la Ciudad de México para trabajar en el gobierno y pues compró una casa. Mira, que le salió cara y la podía pagar, bueno, pues... Pero es que esto es relativo, ¿no? Yo creo que una casa de $1 millón puede ser relativamente cara para cierto tipo de gente, y una casa de 50 millones de pesos debe ser relativamente barata para otro tipo de gente de ingreso. Eso, vaya, yo creo que a lo mejor una casa de 50 millones de dólares, pues es relativo para Carlos Slim, ¿verdad? O sea, debe ser la casa de servicio, ¿no? De su casa. Es que la verdad es que todo es relativo, digo. Aquí se trata siempre de linchar. Si él es rico por cualquier circunstancia, porque es exitoso a nivel profesional, que definitivamente nunca lo ocultó. La declaración fue: compré una casa de 38 millones de dólares, de pesos hace y tenía tantos cuadros y tantos relojes y tenía... Por supuesto. Yo lo tenía. Por supuesto, digo. Otra cosa es, por ejemplo, el departamento de Alejandra Barrales en Miami, que no está declarado, ¿verdad? O está declarado con un precio bajísimo, o una casa de aquí que está declarada en cerca de 4 millones, o de 5 millones, cuando esa casa cuesta arriba de 30 millones de pesos, ¿no? Por la zona donde está. O sea, es fácil para un evaluador decir esto no cuesta menos de 20, ¿no? Hay parámetros, entonces claro. Y los notarios se ajustan, obligan a los evaluadores a ajustarse a los parámetros, porque a partir de eso le pagas impuestos al gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto. Entonces no te pueden hacer la escritura con datos falsos, pues. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ahí todo es relativo. Él tendrá que, él puede decir: no, pues yo tengo dinero, me lo hubiera comprado de 50. Bueno, pues hoy estará ahí, no sé qué cupo tenga el salón donde va a estar. ¿En dónde es? Sheraton María Isabel. En María Isabel. ¿En el María Isabel Sheraton? No, hay salones grandes, Sí, pero tienen divisiones y todo eso, ¿no? No sé qué cupo esperen. Hoy lo anunció Javier Coyo, su abogado, anunció que prácticamente se van caminando entonces de la Procuraduría de ahí, ¿no? Está muy cerca. No, porque la comparecencia fue a las 12 del día, no creo que dure 6 horas. No, caminando no. Hay que arriesgarse. No, está muy cerca, ¿no? El María Isabel, está muy cerca de ahí, es una cuadra, una cosa así. Baja 2, 3, pero está muy cerca, ¿no? Esa va a ser la noticia mexicana de hoy. La noticia internacional es Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona es verdaderamente es durísimo, porque nada más creo que las primeras 2 horas se estaba dudando sobre atentado terrorista, pero los tipos se fueron y se atrincheraron en un bar. Ya hay una segunda camioneta. Brutal, porque 13 muertos, digo, de 1 a escalar a 13, y todavía hay 50 heridos. Y las Ramblas es la avenida en la que todo aquel que va a Barcelona llega a caminar todo el día. Así es. Todo el día, ¿verdad? Y así que el fulano que planeó el atentado sabía lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y quién estaba ahí, Juan, de cónsul? Recuérdate. Fidel Herrera. En mayo.
decía que seguía por allá avecindado, pero no, estuvo aquí en la asamblea del PRI, ¿no? Estuvo en la asamblea desde antes, en la comida con los gobernadores, que fue antes, ¿no? Creo que 1 o 2 días antes. Con los ex gobernadores. De los ex gobernadores, tienes razón. Y él estuvo en alguna de las mesas, o por lo menos en la clausura de la asamblea, ¿no? Así es. Así que no sé si Miguel Ángel Yunes lo esté persiguiendo o no, porque ha estado aquí, ¿no? Hasta ahorita creo que no se ha identificado algún mexicano entre los heridos y entre los muertos. Y cuidado que hay mexicanos visitando. No, hombre, Barcelona. Hay muchos mexicanos viviendo. Yo tengo 2 amigos viviendo allá, pues de casi tiempo completo, se pasan 6 meses. Y acaba Barcelona de ganarle al Real Madrid. No, al revés. El Real le ganó al Barça. No es cierto. ¿Quién ganó, Martín? ¿Real Madrid o Barcelona? Los 2 partidos, 3-1 y 2-0. Global 5-1. A la Supercopa. Es que yo vi al Atlante, No, era azul y rojo. O al Atlas, Rafa Márquez. No, pero es que es azulinero, ¿no? Este es Sí. Oye, Juan y Hugo, aquí lo que llama la atención mucho es, en este atentado, es las formas, ¿no? Lo que está inventando el terrorismo para pegar. Se hablan de 13 muertos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, un atentado y hay 30 muertos en Afganistán, 40 en no sé dónde, 50 en no sé dónde? O sea, a veces se valora, desgraciadamente, por el número de víctimas. 13 no son muchos, pero es la forma que han encontrado ahora de atacar. ¿Qué otras formas van a implementar? Pues no se sabe, pero ahora tomaron, bueno, lo han hecho varias veces En con Alemania, por con ejemplo. camiones. En Alemania lo hicieron, ¿no? En Alemania, Sí, Alemania, en Estados Unidos. Antier hicieron, hubo otro, no recuerdo. Fue en Estados En Unidos. Estados Unidos también, en Ferguson, pues, hubo otros igual. Así, ¿no? así es, ¿no? Entonces, Bueno, el de Charlottesville. En la otro, marcha, cierto. Creo que bueno, ese ese fue. se considera un atentado. Así es. Si tú quieres de odio racial, no tanto de terrorismo internacional, porque ahí son grupos de ellos mismos, ¿no? Grupos de Estados Unidos, de supremacistas, eso. Pero fue un atentado igual, ¿no? Fue un atentado donde trató de arrollar y Terrorismo. no mató más de uno porque de veras que tuvieron suerte, ¿eh? Como boliche los agarró el tipo de 22 años, ¿no? Fue en Alemania, fue en un tianguis, ¿no? Sí. Sí. Así es. Y bueno, pues aquí las Ramblas es la avenida, aunque sí hay vehículos y las laterales, pero en el centro, Claro. hay mucha gente caminando. Sí, sí. Mucha gente. Y es verano. No, imagínate en Nueva York, Juan, donde, digo, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos hay mucho orden en cuanto a Nueva York. Es un caos para este tipo de cosas, se atraviesa todo el mundo por todos lados. Ahí sería brutal, ¿eh? En la 42 o algo, digo, igual, estamos viendo ya 13 muertos, quién sabe en cuánto cabe esto, pero además hay que recordar que más del 95% de los muertos de atentados, sobre atentados terroristas, son en países islámicos, ¿eh? Muy poquitos, digo, estamos hablando de miles en países islámicos, muy pocos son en Occidente, en ciudades occidentales. Pero desgraciadamente solo porque es en Occidente se vuelve más noticia. Los otros no son noticia, estos sí son noticia, nosotros no, cero. Sí, desgraciadamente, ¿no? Porque es entre ellos, es también entre odios interreligiosos, más bien. Bueno, pues, ¿con qué cerramos, Roberto? Cerramos con el IFETEL o IFT, le llaman. Ahí como que Es otro atentado. desvía un poco la atención porque hay una nota que dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones que no habrá aumento a las tarifas de telefonía. Bueno, el primer asunto no es ese. El primer asunto es el cobro que quiere hacer Telcel a las otras telefónicas. Hay una telefónica, valga la redundancia, que se llama Telefónica, y AT&T, que son las que se están quejando más, porque la Corte le da un amparo a Telcel para que pueda cobrar la interconexión. Ese es el primer tema. Y el IFETEL dice que eso no define el alza a las tarifas, ni nada de eso. Pero pues que está por verse. Pero mira, yo creo que esto también es un engaño, porque ¿qué quiere decir que controla las tarifas? Telcel y cualquier telefónica te vende los paquetes mensuales de datos y esto, ¿qué es lo que es el mayor ingreso por mucho? Te los vende a lo que quieren. Claro.
Entonces, vaya, ellos dicen, es que no hay, no va a haber alza en la tarifa, por ejemplo, de llamada directa, eso ya ni se usa, hombre, ya la gente ya ni lo tasa por eso, ¿no? O sea, la gente compra paquetes y compra también tiempo aire, ¿no? Y el tiempo aire te lo venden y te lo dan dependiendo de cómo lo compres. O sea, los más pobres pagan más que los más ricos, porque son los que están pagando por pago. Y lo que más preocupa es que ha sido la Corte quien se lava las manos. Así es. Y un ministro, Javier Lainez, identificado con el gobierno, con ministros Así es. surgidos del gobierno, como Medina Mora, como Ortiz Mena, le estén dando para atrás a la reforma en telecomunicaciones que tanto ha presumido el gobierno federal. Por supuesto. Porque sin duda va a poner a pensar a las telefónicas internacionales en si siguen invirtiendo en México o no. Así es. Ya dijeron ayer, ¿no? Estamos aquí por la garantía que dio la reforma en telecomunicaciones, ¿no? Pero eso sí, no les van a cobrar de manera retroactiva. Mira, nada más, eso estaba fácil tumbárselo, o sea, a nivel constitucional. Así es. Lo retroactivo es en beneficio del agraviado, ¿no? Pero el agraviado ahora es Telmex. Y luego platicamos de una cena que hubo, creo que el jueves pasado, en casa de Arturo Elías Ayub. Aquí nos vemos.